Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Mi nombre es Andrés, tengo 22 años y desde que tengo memoria, los videojuegos han sido una especie de refugio para mí. No solo por diversión, sino porque desde niño lidié con cosas que preferiría enterrar en el fondo de mi memoria. Sin embargo, hace unas semanas, algo sucedió que volvió a abrir heridas que creí cerradas, todo por culpa de un juego. No un juego cualquiera, sino Cuphead. Pero no la versión que todos conocen. Lo que yo encontré fue diferente. Corrupto. Vivo. Recuerdo claramente cómo comenzó todo. Era un sábado por la noche, y navegaba en un foro de juegos retro donde los usuarios compartían mods, versiones personalizadas e incluso ROMs perdidas de títulos famosos. Un hilo me llamó la atención. Cuphead.exe, versión cancelada del desarrollador. No tenía muchos comentarios, solo uno que decía, no lo juegues. No es un mod. No es un juego. Lo tomé como una típica broma de internet, una especie de campaña de marketing o simplemente alguien queriendo llamar la atención. La curiosidad me pudo. El archivo estaba alojado en un enlace externo, de esos que parecen sacados de la Deep Web, pero la descarga fue rápida, casi instantánea. No pesaba más de 300 megabytes. Cuando lo abrí, todo parecía normal. El logo de estudio MDHR apareció, pero sin sonido. Luego, la pantalla de inicio tenía a Cuphead y Mugman parados frente al casino del diablo, solo que no estaban sonriendo. Sus ojos eran huecos, completamente negros. Aún así, seleccioné nuevo juego. La cinemática inicial fue igual a la versión original, aunque los colores estaban ligeramente desaturados, como si estuviera viendo una cinta vieja. Pero entonces, algo cambió. Cuando el narrador comenzó a contar la historia de cómo Cuphead y Mugman perdieron en el casino, su voz se tornó extraña. Era más rasposa, más humana. Sonaba como alguien que estaba siendo forzado a leer el guión con un cuchillo en el cuello. Y en lugar de la música alegre habitual, de fondo solo se escuchaba un zumbido, como una grabación deteriorada. Pensé que era parte del mod, algún tipo de experimento artístico. No fue hasta que empecé el primer nivel que empecé a sentir que algo no estaba bien. Todo estaba en silencio. Ni música, ni sonidos de disparos, ni efectos. Solo un leve latido que sonaba como un corazón real. El escenario era igual al del primer nivel del juego original, pero con un filtro rojizo, como si estuviera iluminado por bengalas. Las flores bailaban de forma errática, como si sufrieran espasmos, y sus caras estaban deformadas. Algunas no tenían ojos, otras tenían las bocas cosidas. A pesar de todo, seguían atacando. Intenté cerrar el juego, presioné escape, Alt+F4, incluso abrí el administrador de tareas. Nada funcionaba. Como si el juego se hubiera convertido en el sistema operativo de mi laptop. Mis manos empezaron a sudar y mi pecho se oprimió, pero seguí jugando. Cuphead no se movía con fluidez. Cada paso parecía dolerle. Se tomaba el costado, y su animación mostraba que sangraba tinta negra, espesa. Una vez que derroté al jefe del nivel, en lugar de la clásica danza de victoria, Cuphead se arrodilló. Y lloró. Su llanto era agudo, metálico, como si alguien lo estuviera grabando desde una radio vieja. No era parte del juego. Sonaba como real. Lo peor vino después. Apareció una pantalla negra, con letras escritas en tinta roja. El trato no se rompe. No importa quién juegue. Me reí. Nerviosamente. Creí que era parte de la narrativa del juego. Pero entonces escuché un sonido no desde el juego, sino desde mi habitación. Era como un roce, como uñas sobre madera. Me di la vuelta lentamente y no vi nada. Pero no me sentí solo. Aún no me siento solo. Pensé que todo terminaría al apagar el computador. Pero cuando lo hice, la pantalla no se apagó. Solo mostró la cara de Cuphead, pero ya no era caricaturesca. Era humana. Y me miraba. Esa noche no dormí. No porque no quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara. La cara de Cuphead, humana, como fusionada con carne real y tinta derramada. Tenía ojos sin párpados, y una mueca torcida que no podía ser una sonrisa. En mi pantalla se quedó quieto, observándome, hasta que, sin que tocara una sola tecla, desapareció por sí solo y la computadora se apagó. Intenté convencerme de que todo fue producto de mi imaginación. Tal vez me había sugestionado demasiado.
Tal vez el mod estaba programado para hacerme creer que el juego tenía control sobre mi sistema. Pero a la mañana siguiente, cuando encendí el ordenador, lo primero que vi no fue mi escritorio, sino un fondo completamente negro con un solo mensaje en letras rojas, como escrito a mano. Ahora tú eres parte del trato. Estuve a punto de tirar la laptop por la ventana, pero algo me detuvo. Un impulso irracional me hizo entrar nuevamente al archivo. Pero esta vez no tuve que buscar el ejecutable. El juego se abrió solo. Y no estaba en el menú principal. No. Ahora estaba dentro de una especie de habitación oscura. El fondo era completamente negro y se podían escuchar lamentos. No los típicos efectos de sonido del juego, sino voces humanas. Suplicando. Rogando por piedad. Decían cosas como, no firmé nada, déjame ir, no fue mi culpa. En el centro de la pantalla, Cuphead estaba de pie. Pero ya no era el mismo. Su cuerpo estaba cubierto de tinta que goteaba sin cesar, como si se estuviera desangrando. Sus manos eran humanas. Manos reales, escaneadas o grabadas, retorcidas, con las uñas arrancadas y los dedos ennegrecidos. No tenía su paja característica. En su lugar, salía un clavo oxidado que giraba lentamente. Intenté salir. Otra vez. Pero ahora ni siquiera tenía control del ratón. Mi cursor no existía. Mi teclado no respondía. Y la habitación en la que estaba Cuphead empezó a moverse sola, como si estuviera siendo arrastrado hacia un corredor infinito. A los lados del pasillo, pude ver puertas cada una con nombres. Nombres reales. Apellidos. Algunos me resultaban conocidos compañeros de mi antiguo colegio. Profesores. Un nombre incluso me hizo tragar saliva. Mi primo David, que había desaparecido hace 2 años sin dejar rastro. Recordé que él también era fanático de los videojuegos. Recordé que me hablaba de cosas extrañas que encontraba en foros igual que yo. El pasillo terminó en una puerta gigante, tallada con símbolos que no reconocí. Cuphead caminó hacia ella lentamente. Lo más perturbador fue que no usaba la animación del juego, sus movimientos eran como los de un títere de carne colgado de hilos. Como si lo movieran a la fuerza. Y justo cuando tocó la puerta, la pantalla se volvió negra y el sonido se cortó. Pensé que el juego se había cerrado, pero entonces algo pasó que aún no logro explicar con lógica. Una voz. Una voz que salió de mis parlantes, pero que no estaba en el juego. Era demasiado nítida. Me habló directamente. Tú lo ejecutaste. Tú lo aceptaste. Tú ya no puedes volver atrás. Me quedé helado. Mi cuerpo temblaba, y mi visión se volvió borrosa. Empecé a sudar frío. El aire de la habitación se volvió denso. Me costaba respirar. El miedo que sentía no era el típico que uno experimenta con un juego de terror. Era algo físico. Orgánico. Como si algo estuviera alimentándose de mí, desde el otro lado de la pantalla. Entonces, se activó mi cámara web. La luz verde se encendió, y mi rostro apareció en la esquina inferior derecha de la pantalla. Estaba pálido. Mis ojos desencajados. Pero detrás de mí algo más se movía. No pude voltear. Estaba paralizado. Pero la cámara mostraba claramente una figura negra de ojos blancos caminando lentamente hacia donde yo estaba sentado. En el juego, Cuphead alzó la mirada. Y por primera vez, me habló. ¿Ves lo que hiciste? Esto nunca fue un juego. Y la pantalla se apagó. No recuerdo exactamente cómo pasaron los días después de aquella noche. Todo se volvió una especie de niebla espesa en mi mente. Me encontraban sentado frente a la pantalla apagada, sin parpadear, sin hablar, con la boca entreabierta como si esperara que alguien, o algo, volviera a hablarme desde el monitor. Comía poco, apenas dormía. Sentía que mi cuerpo estaba contaminado. Como si algo de esa versión maldita de Cuphead se hubiera quedado dentro de mí. Pensé en destruir la laptop, pero en el fondo sabía que no serviría. No era el dispositivo. Era yo. A veces, en el silencio de la madrugada, escuchaba pasos dentro de mi habitación, aunque vivía solo. Oía el sonido de monedas cayendo, una risa gutural, no caricaturesca, sino grotesca, aguda como metal oxidado frotándose entre sí. Y sobre todo, escuchaba esa frase, susurrada en un tono burlón. El trato no se rompe, solo se paga. Estaba cayendo en un abismo, y lo peor era que ya no me importaba. Una parte de mí quería saber qué había del otro lado. Quería volver a jugar. Una madrugada, como guiado por una fuerza invisible, encendí la laptop. Esta vez, el juego no apareció en pantalla, sino una terminal negra, como si se tratara de una consola de comandos. Un cursor parpadeante me esperaba. Y sin que yo tocara nada, empezó a escribirse solo. ¿Estás listo para ver la verdad?
Sentí un nudo en el estómago, pero escribí. Sí, la pantalla cambió. Era el menú del juego, pero esta vez, las opciones eran distintas. Ya no decía nuevo juego ni continuar. Solo aparecía una opción. Redención. La seleccioné. No tenía nada que perder. Aparecí en una especie de versión distorsionada del infierno de Cuphead. El fondo ardía, pero no con fuego animado, sino con llamas reales, como grabadas desde un incendio de verdad. El suelo era de carne viva, pulsante. Las plataformas eran huesos, y los enemigos ya no eran personajes animados. Eran caras humanas deformadas, incrustadas en cuerpos imposibles, que lloraban tinta mientras me suplicaban que lo sacara de allí. Cuphead, o lo que quedaba de él, estaba frente a mí. Había perdido su forma completamente. Solo conservaba sus ojos, que me miraban con odio. Tenía voz humana ahora. Y dijo mi nombre. Mi verdadero nombre. Andrés, tú trajiste esto. Tú rompiste la barrera. Ahora solo puedes cerrar el ciclo. Me ofreció una carta. Tenía escrita la palabra trato y una línea para firmar. Mi nombre ya estaba allí. El juego no me dejó avanzar hasta que presionara una tecla. Lo hice. Cuphead desapareció, y en su lugar apareció una figura, el diablo, tal como en el juego original, pero con una piel negra que parecía carbón quemado. Su rostro era una mezcla entre caricatura y calavera humana. No hablaba, pero su risa se sentía en mi cabeza, como un eco que retumbaba dentro del cráneo. Apareció un mensaje final en pantalla. Gracias por liberar el alma. El juego puede continuar. El próximo eres tú. La pantalla se apagó completamente. Pero la computadora no se apagó. De la nada, mi cámara web se activó una vez más. Y lo vi. Yo estaba en el juego. No una versión animada, sino mi imagen real, pixelada, como si me hubieran escaneado y colocado dentro de ese infierno de tinta. Estaba allí, caminando torpemente, entre los gritos, los huesos y las llamas. Y detrás de mí Cuphead. Ya no con su cuerpo. Ahora con el mío. Sí. Yo estaba en el juego. Y él estaba aquí afuera. Desde entonces, me veo actuar sin querer. Mis manos escriben solas. A veces hablo sin saber lo que dije. Mis sueños están hechos de tinta y fuego. Y cuando paso frente a espejos o pantallas apagadas, hay una sombra detrás de mí con un rostro sonriente y una pajilla oxidada que gotea sangre negra. Te estoy contando esto como advertencia. Si alguna vez encuentras ese archivo. Si ves un enlace que dice Cuphead.exe, versión cancelada del desarrollador, no lo abras. Porque si lo haces, no estarás jugando. Estarás apostando tu alma. Y como dicen en el juego, el trato nunca se rompe. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.